Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Es el día del armisticio, es el final de la Primera Guerra Mundial. Y esto es lo que se celebra el día de hoy. Ahora, ¿por qué me he visto así? Bueno, porque de hecho no soy capitán, pero soy capellán. Y que he servido en las Fuerzas Armadas en México con el grado de sargento. Así que cuando en México era obligación de todo mexicano el cumplir con el servicio militar nacional. Cosa que no era, gracias a Dios, es un país en que no ha estado en guerra internacional desde hace muchos años, pero me enorgullecí, yo lo tomé muy en serio, el servir a México no es solamente el marchar, sino el estar dispuesto a dar la vida por México. El 5 de mayo de 1973, en el Zócalo capitalino, juré ante el presidente de defender la bandera de México y defender la nación. Soy mexicano de nacimiento y de toda la vida. No puedo negar mi nacionalidad. De no ser mexicano hubiera nacido en otro lado. Pero libremente y voluntariamente decidí también ser ciudadano de los Estados Unidos. Y también juré defender y luchar por los valores de este país. Y esto es lo que estoy haciendo. Me hice ciudadano para tener voto por los que no lo tienen, para tener voz por los que no lo tienen. Amo a México y soy mexicano. Y amo este país y por eso me hice ciudadano. Se me ofrecía, cuando era más joven, el ingresar a las Fuerzas Armadas como sacerdote, con el grado de mayor o de capitán, y se me facilitaba para darme la ciudadanía cuando apenas era residente, pero en conciencia no quise hacerlo. ¿Por qué? Porque no podría poner en conflicto a los muchachos, a los que sirven a la patria, diciendo qué parte del quinto mandamiento no matarás de lo que no has entendido. Entonces, realmente es importante el servicio de las Fuerzas Armadas como una forma de defender la integridad y defender al país. Pero es muy diferente cuando un país es agresor, es invasor o busca intereses muy mezquinos y muy peculiares. Entonces, eso pone en conflicto, porque el soldado no cuestiona, el soldado tiene que obedecer. Y eso es precisamente lo que sucede con las Fuerzas Armadas de México. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la nación. Y ahí las órdenes no se cuestionan, se obedecen, de tal forma que le está dando en la torre al ejército mexicano esa imagen bella de servicio a la patria que le costó tanto al ejército construir durante años. Y ahora por órdenes presidenciales se defiende más a los criminales que a las víctimas. Y por orden presidencial no pueden dispararle ni atacar a los narcotraficantes. Se tenía capturado al hijo del Chapo Guzmán y por orden del presidente se le libera. Realmente, ¿qué es lo que está pasando? Se defiende al crimen en lugar de defender a la ciudadanía. Y los soldados no cuestionan, obedecen. Y han dejado completamente al ejército desarmado y los ponen en labores de albañiles, de constructores, en lugar de defender a México de ese crimen impune que lleva más de 160,000 muertos desde que entró López Obrador, y que siguen en aumento, que cada día hay un promedio de 80, 90 crímenes diarios. Eso es realmente tremendo. Entonces, amar a la patria, ya sea a los Estados Unidos, ya sea a México, supone realmente no quedarnos con los brazos cruzados. El presidente ha estado enojadísimo, insultando a todos los que van a manifestarse en la marcha en favor del Instituto Nacional Electoral el día de mañana,
no se ha cansado de decirles racistas, fifís, hipócritas, traidores a la patria y demás. Busca hacer y modificar las leyes de acuerdo a su propia conveniencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Orar. Pero no solamente orar, sino actuar. Si ustedes tienen la oportunidad en México de participar en las marchas, manifiesten que el Instituto Nacional Electoral es una garantía de que siga habiendo democracia en México y que el Instituto Nacional Electoral e institución independiente no se toca para que no se vuelva a caer en los errores del pasado en que el PRI era jugador y árbitro a la vez y que era el que contaba los votos y que se ganaba gracias a que hubo esta institución nacional independiente. Ha habido democracia en México y esperemos que siga habiendo. Así que tenemos mucho que hacer. Estamos hablando de militarización y demás. A mí me sorprendió mucho la primera vez que fui al Vaticano, recién ordenado. Fui a un encuentro mundial de sacerdotes y me sorprendió que al pasar, yo iba con el sacuello, al pasar frente a una puerta donde había guardias suizos, se me cuadraban. Dije, caray, ¿es a mí o a quién? Y volví a pasar y se me cuadraban. Dije, qué curioso. Y los guardias suizos, que es el regalo de Suiza para proteger al Vaticano, reconocen en cada sacerdote un superior. Un compañero de Viva la Gente, cuando hubo una reunión de aniversario de Viva la Gente en Denver, Colorado, no me acuerdo dónde fue, creo que en Arizona, resulta que uno de los integrantes de Viva la Gente había sido guardia suizo en el Vaticano. Y cuando supo que yo era sacerdote, inmediatamente se me cuadró. Digo, ¿y eso por qué? Dice, porque aunque ya no esté en el ejército, en la Guardia Suiza, seguimos reconociendo a los sacerdotes como superiores. Así que se me cuadró. Qué interesante eso. Bueno, pero estamos hablando de una milicia y de un jefe militar, que es el santo de hoy, San Martín de Tours. Él nació en Hungría, hijo de un procurador romano, de un militar de alto rango, y él recibió una formación cristiana y a los 15 años su papá lo hizo entrar a las fuerzas militares. Y ciertamente como era hijo de un militar mayor, entró a la orden de la caballería. Entonces por eso se le conoce como San Martín Caballero, porque era de la orden de caballería, era militar de alto rango. Bueno, pues él cumplió su servicio militar, pero él decidió, se bautizó a la edad de 20 años y decidió que pues su vida militar con su fe cristiana no era compatible y decidió dejar el ejército. Siendo militar de alto rango en alguna ocasión, vio a un menesteroso, a un indigente que estaba con mucho frío y no tenía nada que cubrirse, y tomó su capa de alto rango de militar y cortó la mitad. ¿Por qué la mitad y no toda? Porque en el ejército romano el gobierno, el ejército, brindaba la mitad de los pertrechos, de la armadura, de las armas y demás, pero la otra mitad la debía de pagar el legionario. Entonces, cuando terminaba su servicio militar, se le reembolsaba la parte que le correspondía de su uniforme económicamente. Entonces, en ese caso no podía dar toda la capa porque la mitad era del ejército y la mitad era su propiedad. Así que cortó la mitad de la capa y se la dio a ese indigente. Y después se manifestó Jesucristo con esa capa diciendo, gracias Martín por cobijarme del frío. O sea, reconociendo que en el indigente, en los pobres, debemos de encontrar a Cristo. Martín, una vez retirado, él se retiró a un monasterio que hizo en Francia, cerca de Tours. Y se puede decir que fue
el primer monasterio en Europa que se creó de ascetas. Ascetas quiere decir que viven en la pobreza, que viven de una manera sencilla. Sin embargo, ya por el año 360 se le nombró obispo de Tours y se dedicó a visitar su diócesis y a evangelizar. Él murió de una manera natural. Es el primer santo no mártir que es venerado en Europa en los primeros años del cristianismo. Este es San Martín de Tours o San Martín Caballero, un ejemplo de alguien que sabe reconocer a Cristo en los demás, en los más pobres. Pero tenemos que seguir en la lucha, y realmente la lucha está en contra del demonio, que está en contra de los valores. Fíjate cómo cambia la mentalidad y cómo la gente tiene una cultura de muerte. Una sociedad hipócrita que prohíbe el cigarro porque es nocivo a la salud, pero legaliza la marihuana, que es la puerta para otras drogas. Es una sociedad que se escandaliza por unas cosas, por ejemplo, en Disneylandia, que tuvieron que modificar los piratas del Caribe, porque como de que los piratas andaban persiguiendo a las mujeres, que eso era acoso sexual. Y tanta tarugada que se hace, y sin embargo se aprueba que una mujer pueda asesinar a su hijo hasta los 9 meses de gestación. ¿Y en qué cabeza cabe eso? Y sin embargo, en las votaciones, esa proposición tuvo éxito y fue aprobada. A lo cual nuestro obispo, Myron Cota, nos dirige esta carta. Ahora sí ya me quito mi sombrero y dice este mensaje del obispo. A medida que nos confrontamos dice, a medida que nos enfrentamos y confrontamos con la realidad del indignante resultado de la proposición 1, quiero elogiar y agradecer a todos ustedes, clérigos, religiosos y laicos, que se comprometieron con el esfuerzo de derrotar la proposición 1. Estoy agradecido por su testimonio y dedicación en la defensa de la verdad sobre la santidad y dignidad de la vida. Sus oraciones, participación activa, sacrificio de tiempo y apoyo financiero han sido muy apreciados. En medio de la oscuridad que nos envuelve a nosotros y a nuestro estado de California, seamos conscientes a medida que se acerca la temporada de Adviento, de continuar siendo un pueblo de esperanza y discípulos de vida. Que la misericordia de Dios esté con nosotros, el Estado y nuestra nación, mientras oramos por la gracia del arrepentimiento y la conversión de mente y de corazón. En un espíritu de esperanza de tiempo de Adviento, tomemos en serio las palabras del profeta Isaías. El pueblo que caminó en tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que moraban en la tierra de oscuridad ha brillado una luz. Sigamos con la buena lucha. Centrémonos en la gran luz, en la paz de Cristo, el autor y Señor de la luz. Obispo Myron Joseph Cota. Así que, fíjate que, aunque se apruebe esta ley que favorece el aborto, no es obligatorio que abortes. ¿Ok? El hecho de legalizar algo no significa que estás obligado a hacerlo. Pero lo que sí es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación, es crear una cultura de vida, una cultura de responsabilidad de vida y de responsabilidad sexual. Para esto, esta misión comienza en casa con ustedes, papá y mamá, que realmente eduquen a sus hijos sobre una sexualidad responsable, sobre una educación de respeto a la persona y al individuo. Hoy, en la moral relajada, en la cual se les da
preservativos en las escuelas a los chamacos y se les da anticonceptivos a las chicas. Pero eso sí, no les puedes dar una aspirina sin pedirle permiso a los papás. Y sin embargo, acá no hay que preguntarles a los papás si quieren o no. Se les da anticonceptivos, se les da preservativos y se les da la idea de que si no te puedes portar bien, sé cuidadoso. Entonces, se considera la sexualidad como una forma de relajamiento, de entretenimiento y de diversión y de placer, sin pasar al sentido de la responsabilidad y lo sagrado que es este don maravilloso de la sexualidad, que es un instrumento bellísimo de comunicación, de amor mutuo, no de posesión, sino de entrega y de apertura a ese don maravilloso de la vida, que es un don divino. Así que hay que educar a los hijos sobre una responsabilidad sexual. La sexualidad es un don maravilloso de vida. Es como un automóvil. Un automóvil, entendámoslo bien, es un instrumento que facilita el trabajo, las relaciones de amistad, que nos ayuda a transportarnos y que es un elemento esencial que sirve para hacer mucho bien, pero puede ser utilizado como un instrumento de destrucción cuando se maneje irresponsablemente, cuando se avienta el automóvil sobre gente inocente y es un instrumento de muerte. Entonces, en ese sentido, la sexualidad también debe de ser bien conducida y bien manejada para encontrarnos como ese destinatario de amor que es tu pareja para el resto de la vida, no como una condena, sino como una bendición, porque has encontrado a quien se preocupa por tu felicidad y se manifiesta en cariño, en amor, en respeto mutuo. Y eso es precisamente el don de la sexualidad, un don que no se anda repartiendo, sino que con responsabilidad se entrega a quien lo merece, quien lo valora y con quien están abiertos a ser instrumentos de vida. Ojalá que haya esa educación desde casa. ¿Ok? He dicho, voten por mí para presidente. Bueno, ahora sí, mi querida María, ¿vino tu media naranja? No te oigo, mi querida María. Aquí está bien completito ese media naranja, está bien completo aquí. Ok, pues que nos prepare algún chiste o algún comentario el día de hoy. ¿Ok? Muy bien, padre, claro que sí. Fíjate que yo quise entrar a la marina y me preguntaron, ¿y sabe nadar? Digo, pues ¿qué no dan barco? Bueno, entiendo. Muy bien. Eso Mi está querido bueno. Alfredo, what's happening? Ahorita se va a poner los oídos, padre. Está Porque bueno, andaba sin oídos por ahí. está bien. Mi querido Alfredo, ¿tienes preparado algún chiste? Pues, mire, padre, nos acaba de hablar Rolando Molina de Stockton, creo, y me dice que él estuvo en el Army 25 años y que cuando se salió no le dieron ni las gracias. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, yo creo que el servir a la patria es algo que es un privilegio. Como es un privilegio para mí el haber sido llamado al sacerdocio y que yo lo haría hasta aunque tuviera que pagar por hacerlo. Es un privilegio el ser llamado a servir. Y yo creo que el hecho de tu amor a la patria, que te llevó a estar 25 años en el ejército sirviendo a esta nación, habla de una calidad humana enorme de parte tuya. Eh, cuando Jesús nos da el ejemplo de cuando alguien tiene un esclavo o un sirviente al que le estás pagando y que llega del campo, de cuidar el ganado, de labrar la tierra, no le dice, siéntate, yo te sirvo. Más bien le dice, oye, ponte a servirme que ya tengo hambre y ya después comes tú. Y debe de estar uno agradecido con el asalariado porque hizo lo que le corresponde hacer. De la misma forma, cuando nosotros hagamos algo, digamos, no somos más que siervos que estamos al servicio. Y entonces yo creo que es un honor y un privilegio
el servir a la patria como lo has hecho. Espero que lo hayas hecho con todo tu amor y que no esperes ninguna recompensa ni nada. La satisfacción de que gracias a ti este país es mejor, gracias a tu entrega y que estuviste dispuesto incluso hasta dar la vida por el bienestar de ese país. Así que muchísimas gracias. Si el ejército no te dio las gracias, yo, mi querido Rolando, te doy las gracias por haber servido a este país. Gracias. Y yo también te las doy. Creo que debe de ser un honor para cualquier persona que puede servir a su patria. Hay muchas formas de servir. Posiblemente no en la iglesia, pero también en la patria se puede servir. Es otra forma de hacerlo. De hecho, Jesús dice, no hay quien ame más a su amigo que el que da la vida por él. Así que un soldado que está dispuesto a dar la vida por su nación, realmente es admirable. Es una forma de amor, de entrega. Así que felicidades. Gracias, Ahora mi querido vamos a Rolando. salirnos un poquito de lo formal y deje aventar el chiste por adelantado. A ver, ¿que vas a contar un chiste? Pues aviéntatelo. Bueno, pues ahí va. Este borrachito le llega a su mujer llorando y gritando y dice, vieja, vieja, ábreme que vengo cortado. Ay, pobrecito de mi viejo, has de venir bañado en sangre. Pásale, viejito, ¿qué pasó? ¿Quién te cortó? La bola de borrachos con la que andaba. Bueno, pues ahora que estamos hablando del ejército, el- los típicos del ejército, uno que se forman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otros 5. A ver, su nombre, Felipito, usted, Arturito, y usted, Miguelito, el próximo que me diga su nombre en Tito, me lo quebro. Su nombre, Agapo. Bueno, a ver, Cabo, no se dice Cabo, se dice Quepo. Hice la bandera. Uy, le quedó rete bonita, oiga. Bueno, para usted, ¿qué es la patria? Para mí la patria es mi madre. Muy bien, para usted, ¿qué es la patria? Para mí la patria es mi tía. ¿Por qué? Porque soy primo de este. Bueno, ya, basta de chistes. ¿Hay alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Sí, padre, sí, incluso tengo aquí. Ok. En Apocalipsis 12:13 nos dice que la mujer allí será mantenida lejos del dragón por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. ¿A qué se refiere? Ok, 12, 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, se puso a perseguir a la mujer que había dado a luz al varón. Estamos hablando de la Virgen María que ha dado a luz a Cristo, pero se le dieron a las mujeres las 2 alas de águila grande para que volara al desierto, a su lugar. Allí será mantenida lejos del dragón por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces la serpiente vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para que la arrastrara, pero la tierra vino a la ayuda de la mujer. Abrió la tierra su boca y se tragó el río en el dragón había vomitado. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observaban los mandamientos de Dios y guardaban las declaraciones de Jesús, y se quedó a las orillas del mar. Bien, estamos hablando del dragón como el demonio, el enemigo de Cristo, de la iglesia. Recordemos que este Apocalipsis lo escribe Juan en la isla de Patmos cuando ha sido desterrado y que está bajo estricta vigilancia romana, y escribe de tal manera que es entendible para los que
entienden un lenguaje judeo-cristiano. Aquí estamos hablando de María, que el dragón, podríamos decir Herodes, quiere destruir al niño, y entonces María es llevada al desierto. Huyen, por aviso del ángel, huyen a Egipto, que es el desierto. Sin embargo, el dragón enfurecido mata y ataca a los hijos de Dios. En ese sentido, el que Herodes manda matar a los niños. Y tiene que pasar una temporada María junto con José y con el niño Jesús en Egipto hasta que es avisado de que ha muerto ya Herodes, y en lugar de regresar a Belén, deciden regresar a Nazaret. ¿Por qué Belén? Porque Belén es el lugar de origen de José, el descendiente del rey David, y ahí tiene a su familia. Sin embargo, él va a Nazaret, donde tiene su negocio. Y ahí Cristo se desarrolla en Nazaret, junto con María y José. Por eso es conocido como Jesús, el hijo del carpintero, Jesús de Nazaret, aunque nació en Belén. Ok, muy bien, gracias, Padre. También en Apocalipsis 12, es uno por ahí donde habla de la mujer vestida del sol. ¿Bien podría ser la Virgen de Guadalupe? Sí, no? Realmente es increíble la forma como describe aquí está, vamos a ver, 12 dice, 12:1. Dice, apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo los pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor porque ha llegado la hora de dar a luz. Muy bien, entonces sí, si vemos la imagen de Guadalupe, de Nuestra Señora de Guadalupe, es una virgen embarazada, que el sol surge de ella, no está atrás de ella, nace de ella, lleva el sol y está parada sobre la luna. La luna hace referencia al ombligo de la luna, que es México. México es el ombligo de la luna. Chico, ombligo, Mex es luna, ombligo de la luna. Quiere decir que ella se apareció en México. Está vestida del manto con las estrellas, pero lleva el sol y la luna coexistiendo, la noche y el día coexistiendo, el fuego y el agua coexistiendo, una virgen embarazada coexistiendo. Viene a ver el equilibrio, las manos, vemos una más clara que la otra, la unión de las dos razas, las dos culturas. O sea que es un signo apocalíptico, hermosísimo, donde se manifiesta precisamente en la Virgen de Guadalupe, que de una forma impresionante está ahí descrito en el libro del Apocalipsis. Gracias, Padre. ¿Cómo se puede explicar que en María se une el cielo con la tierra? Bueno, de hecho, antes de explicar de María, la idea de la Madre Tierra, y vamos a hablar de la cultura mexicana, como sería en Alemania, sería Herta, la diosa de la tierra, de los vivientes. En México sería la Cuatlicuetonantzin, la madrecita de la falda de serpientes, la serpiente lo más profundo, lo más enraizado, y es de la tierra de donde nace la vida, pero también a la tierra regresa, y es la semilla enterrada que hace que surja nueva vida. Si vemos en el horizonte es donde nace el sol, pero también en el horizonte muere el sol. Es decir,
en el horizonte se junta el cielo y la tierra. Entonces por eso se consideraba la tierra, la Huatlicuetonantzin, la madre de todos los vivientes, la que da la vida pero también la toma. Sin embargo, en María Santísima podríamos decir que se une el cielo y la tierra porque María es hija humana, es nacida como mortal, hija de Joaquín y de Ana, concebida de una forma natural, vía sexual, extraordinariamente cuando su madre era considerada estéril y ya de avanzada edad, pero ella nace para ser la mujer más increíble y maravillosa de todos los tiempos. Y María, siendo virgen, en ella se cumple la promesa de he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. María está comprometida en matrimonio con un joven de la nobleza, descendiente del rey David, que es José. Ella, después de haber pasado 13 años en el templo, bajo el cuidado de Zacarías, esposo de su prima Isabel, después, cuando cumple 15 años de edad, va a Nazaret para los desposorios con José. Es en ese entonces, antes de que fueran los desposorios, cuando se le manifiesta el ángel del Señor y le manifiesta que ha encontrado gracia ante Dios y que ha de concebir y dar a luz un hijo al que se le pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Heredará el trono de David, su padre. O sea, le está dando clave de que José va a responder. María tiene dudas, dice, ¿cómo puede ser esto? Ya que no tengo relaciones con nadie. El Espíritu de Dios te cubrirá con su sombra y concebirás y darás a luz a un hijo. He ahí a tu pariente Isabel, que va en el 6º mes de embarazo, aquella que llamaban estéril. La respuesta de María, hágase en mí según tu palabra. De esa forma, Dios, que estaba creando en el principio y que era Dios, esa palabra que dice, hágase la luz, y la luz viene a la existencia, ese Dios único que está creando todo desde el principio, esa palabra se hace carne, se hace hombre a través del vientre de María Santísima. Se puede decir que es la sacerdotisa por excelencia, ya que es la comunicadora del don divino de Dios encarnado, y en ella se une el cielo y la tierra, es decir, lo terreno con la maravillosa presencia de Dios, y que gracias a María se hace posible que el Verbo se haga carne y venga a habitar entre nosotros. O sea, también se le llama Porta Coeli, la puerta del cielo, porque es la puerta que nos comunica a Dios. Y es María que intercede ante nosotros, por nosotros ante su Hijo, como siempre lo hace. Se une el cielo y la tierra de esa forma. Qué bendición tan grande, Padre, que haya sucedido de esta forma, porque pues de qué otra manera nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de conocer a Jesús si no hubiera sido que vino por obra y gracia del Espíritu Santo a través de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y que nació como humano también, o sea, hombre y Dios a la vez. Y solamente de esa forma se podía ver a él. Bueno, podría haber sido de otra forma, pero solamente Dios sabe por qué. Porque podría haber bajado así como un espíritu luminoso y decir, chamacos, soy Dios, ya los perdono, pero pórtense bien de hoy en adelante, los quiero ver en el cielo, ahí nos vemos. Y ya,
¿sí? Así es. Pero a él le hubiéramos reprochado, sí, pues mira qué bonito tú ahí en el cielo, bien cómodo, pero tú qué sabes lo que es amar a Dios en tierra de indios. No, hombre, ven ¿cuándo has sido traicionado? A ver, ¿cuándo se ha hablado mal de ti? ¿Cuándo te han perseguido? ¿Cuándo has tenido que trabajar y laborar para mantener a tu familia? ¿Cuándo? ¿Cuándo has sentido la pérdida de un ser querido? ¿Cuándo has recibido la traición de un amigo? Y le estaríamos reprochando, Ujú. pero él realmente porque nos ama, pasa por lo que hemos pasado nosotros. Y por ese martirio tan doloroso, no para que digamos, ay, pobrecito, cómo sufrió, sino que sigue sufriendo hoy en día. Y que podríamos decir, es que si yo hubiera vivido en ese tiempo, no hubiera permitido que lo crucificaran, pero seguimos gritando, crucifícale, crucifícale, cuando juzgamos y condenamos a los demás. Así que, Así es. quién sabe, pero bendito sea Dios que, de acuerdo a sus planes, Él quiso hacerse uno como nosotros y que además nos regaló a María como Madre nuestra. Así es. Los protestantes, los testigos de Jehová, que dicen que María tuvo más hijos, digo, claro que sí. En su vientre nada más Cristo, en su corazón a todos nosotros. Así es. Así es. Ujú. Así es, padre. Yo también cuando me dicen todas esas cosas así, yo también digo, pues en su vientre fue nada más Jesús, pero todos nosotros somos hijos de ella espirituales, pero somos sus hijos y qué Claro, porque bueno. nosotros sí tenemos mucha madre. Y mucha Otros madre que la dice, niegan, pues no tienen madre. dice nuestro párroco en nuestra comunidad, dice, pobrecitos protestantes, dice, no tienen madre porque no la quieren. Ujú. Ay, Dios mío. No todos, hay protestantes que Ay, yo sé. sí quieren mucho a la Virgen María. Sí, Ujú. pero pues hay muchos, hay de todo, hay de todo. Incluso fíjate que hasta los musulmanes mencionan más a la Virgen María que en la Biblia. En el Corán está mencionada mucho más veces la Virgen María que en las Sagradas Escrituras. Y se dice que Martín Lutero, que fue el que hizo el cisma de todas estas cosas, de que interpretó la Biblia y todas esas cosas, dicen que él escribió algo muy bonito acerca de la Virgen María, algo Ujú. que ni siquiera, dicen que ni siquiera la misma iglesia ha escrito tan hermoso como él escribió algo de Ujú. ella. Entonces digo, eh, contradicción, ¿verdad? Porque por una Sí, Martín parte, Lutero fue un hombre de su tiempo, un hombre que actuó de acuerdo a su conciencia, pero sin comprender claramente lo que él estaba criticando. Claro que en ese entonces no había el programa de Pregúntame y no me preguntó nada, entonces por así eso es. estaba tan confundido el pobrecito, pero este, realmente actuó de acuerdo a su conciencia. Por eso hay un principio en la iglesia que dice, in internis neque ecclesia, en lo interior ni la iglesia puede juzgar, se juzga de modo externo y él creó un cisma o una separación y por eso fue excomulgado. O sea, más bien se confirmó que estaba fuera de la comunión de la iglesia. Pero una, una reunión que tuvo el Papa Francisco con los luteranos, él mencionó que Lutero fue un hombre de su tiempo que se adelantó a su tiempo. En el Concilio Vaticano II, muchas de las cosas que proponía Lutero han sido aceptadas por la Iglesia. Y no quiere decir que la Iglesia haya cedido al cisma, sino más bien de que ha avanzado, pero Lutero avanzó a su tiempo. Le preguntaban los luteranos al Papa Francisco, ¿qué espera usted de nosotros los luteranos? Sé que sean buenos cristianos, que sean buenos luteranos. O sea, realmente es más lo que nos une que lo que nos separa. Entonces, debemos de amar a Cristo con todo el corazón y ser buenos cristianos. Ujú. Así es. Así es, padre. Muchas gracias. Mire, pues en cuanto a preguntas, ahorita ya no tenemos, nomás tenemos algunos saludos de María Sociu, nomás
nos pone unas manitas ahí aplaudiendo de recién que usted entró con su traje de capitán acá, pues de soldado, De capellán. de capellán. Y luego María Chávez está en su casita, también está acompañándonos ahí viendo. Margarita Rodríguez de Mercado los saluda. Saludos, padre Jorge. Gracias, Margarita. Ayer tuvimos el gusto de participar con Margarita en el programa. Gracias, Margarita. Que se repita, ¿eh? Así es. Enélida Ochoa Magaña. Dios lo bendiga, padre Jorge. Gracias. Muy buenos días. Y hoy es cumpleaños de mi querida Hortensia, que es una fiel radio escucha y que aún estando en España seguía oyendo el programa. Así que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades. Que lo pases de lo mejor y que Dios te siga colmando de gracia y bendición. Así que felicidades. Ok, padre, pues algo que usted nos quiera agregar, padre. Pues resulta que en el ejército estaban cansados de un sargento que tenían ahí informando al pelotón que era muy grosero y los insultaba y todo, y decía: a ver, señoritas, fórmense rápido, media vuelta ya, otra vez lista al frente, y usted trae un botón chueco, al calabozo 5 días, oiga, pero 10 días, y usted trae los zapatos sucios, deme 50 vueltas al campo, oiga, pero 100 vueltas. Y no, hombre, a todos los traía así, pero cortito, ¿no? Y usted trae mal abotonado su chaleco, así que hágame 500 lagartijas, pero 1000 lagartijas. Entonces de plano van y se quejan con el general, ¿no? Se dicen: oigan, es que no aguantamos el sargento, es muy abusivo, todo. Pero ya de plano no lo aguantamos, cámbialo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, muchachos. Al día siguiente, el toque de formación, todo el mundo va a formarse y hay un nuevo sargento que dice: caballeros, muy buenos días. Espero que hayan tenido una noche con un sueño reparador y estén listos para la jornada que nos espera el día de hoy. Si fueran tan amables, caballeros, enumerarse por la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. Muy amables, jóvenes. Si fueran tan amables, flanco derecho, por favor. Ya. Dios, ¿qué diferencia? A la voz de que les diga, sean tan amables y marchen ahora. Todo el mundo empieza a marchar. Caballeros, por favor, a la voz de alto, se detienen. Ya, gracias. Vista al frente, por favor. Pues, oigan, qué diferencia, ¿eh? Y de repente alguien estornuda. Disculpen, ¿quién estornudó? Yo, mi sargento. Cabo, sería tan amable, fusílelo, por favor. Digo, sigue siendo un abusivo, pero qué bonito que te traten con respeto. Y este consejo se lo doy a los papás. Es decir, en lugar de ponerse a gritar con los hijos, de decir: es que escúchame, que me obedezcas, que no hagas eso. Tranquila, tranquila. Mira, simplemente di: mi vida, por favorcito, arregla tu cuarto. No lo voy a repetir. Si no, te fusilo. Pues así, tan sencillo como eso. Es decir, lo que prometas, cumplirlo. No se te ocurra fusilarlo, no. Pero, por ejemplo, dile: ¿no quieres tender tu cama? Bueno, pues de hoy en adelante vas a dormir en el suelo, en la sala, ¿ok? Porque no mereces tener una cama extendida y horrible y todo. ¿No quieres lavar los trastes? Bueno, pues entonces vas a tener que comer en la mano, a ver cómo le haces, porque, y además me vas a limpiar todo, no me vas a dejar tiradero. Es tu decisión. Lava los trastes, tendrás derecho a comer en un plato limpio. No me vas a desperdiciar comida. Vas a tender tu cama. ¿Quieres cambiar al mundo? Empieza por tender tu cama. Empieza por tener tu cuarto en orden. O sea, sé firme en las promesas que haces
tienes obligaciones también y además si prometes algo, cúmplelo. Pero trata con cariño, no tienes por qué gritar, sino dialogar con tus hijos y platicar con ellos. No tienes que gritar, no se trata de que el que tiene más saliva traga más pilone, o que el que grita más fuerte tiene la razón. Tranquila, Cabo, sería tan amable, fusílelo, por favor. Bueno, ya, estoy dando malos consejos. Hortensia Domínguez le manda a dar las gracias. Gracias, Hortensia. Bueno, pues muchas felicidades y Dios mediante, hoy es jueves o viernes, ¿no? Ya es viernes, Hoy es ¿verdad? viernes, padre. Sí, ¿no? Bueno, les voy a dar vacaciones estos días. Nos veremos, Dios mediante, hasta el lunes. Que Dios Todopoderoso les colme de gracias, les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la vista y gracias. Muchas gracias, padre. Que Dios lo bendiga. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.